Lehenengo eguno guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoy estamos aquí para presentar la candidatura de Ezker Batua Berdeak al Ayuntamiento de Donostia. Una candidatura compuesta por personas con una amplia experiencia tanto en movimientos sociales como en otro tipo de movimientos en los que han defendido los postulados de izquierdas y los derechos de todas las personas. En este sentido, nuestro candidato a alcalde va a ser Quincho Gómez. Actualmente es el coordinador de Ezker Batua Berdeak en la Asamblea de Donostia. Esta persona de Intxaurrondo está destacada por su participación en las asociaciones vecinales, así como por su trabajo para conseguir una Donostia para todos y para todas, y no solamente para las élites. También se destaca por su compromiso con la participación ciudadana, con su compromiso por obtener una Donostia mucho más verde, además equilibrada en el reparto del equipamiento de los distintos barrios de Donostia. Junto a Quincho Gómez estarán en la lista de Ezker Batua Berdeak María Luisa Sánchez. Yo creo que, no sé si ya le hace falta mucha presentación, pero yo creo que es de sobra conocida por su lucha en contra de la incineración y por una gestión sostenible de los residuos. También tenemos con nosotros a Mila Legorburu en esta candidatura. Mila es una defensora a ultranza de la paz y de los derechos humanos, ambas cuestiones defendidas en diferentes movimientos sociales. Forman parte también de esta candidatura Gocho Media, cuyo trabajo en pro del euskara y de la cultura es más que importante y destacable, así como Hugo Martín, que nos acompaña, estudiante de arquitectura y con muchísimas ganas para defender postulados de izquierdas. Estas son algunas de las personas que conformarán la lista de Ezker Batua Berdeak al Ayuntamiento de Donostia, una lista cuya presencia va a ser imprescindible para poder llevar a la capital guipuzcoana políticas de izquierda que hasta ahora, la verdad, consideramos que brillan por su ausencia. Por mi parte nada más. Quincho. Bueno, pues estoy ahí. Las personas que conformamos las candidaturas de Ezker Batua Berdeak al Ayuntamiento somos la alternativa para construir una Donostia de todos y para todos. Para dotar a nuestros barrios de los equipamientos que todavía les faltan, para unir más a los donostiarras y formar eso. Somos una candidatura que va a trabajar por mejorar tanto los niveles de bienestar de los vecinos y para ello nos comprometemos a realizar una gestión municipal transparente, adecuada y responsable. La verdad es que hasta ahora lo que hemos estado viendo en esta legislatura es que pues ha habido una serie de chapuzas importantes generadas por el equipo de gobierno. Hemos visto temas importantes en Iyumbe, temas en Enarpo, en el Hotel de Ondarreta y otros. Y frente a ello, pues bueno, en nuestra candidatura lo que quiere es construir una Donostia desde la izquierda. Y desde la izquierda accesible a todas las personas. Y no únicamente para las personas con más poder adquisitivo, sino para las personas, para todas las personas que vivimos en Donostia, que algunos están pasando problemas realmente serios y dificultades económicas, y son precisamente este tipo de gente en la que queremos concentrar nuestros esfuerzos. La lucha contra el paro será una de nuestras prioridades a través de un plan municipal de empleo. Pensamos limitar o anular en lo posible el uso de subcontratas y asumir la contratación directa en materias municipales. En definitiva, proponemos que sea el Ayuntamiento quien lidere directamente la creación de empleo, porque no podemos olvidar a las 10.000 personas paradas que tenemos en el municipio. Además, queremos construir una Donostia con los donostiarras y para los donostiarras, para lo que impulsaremos la participación ciudadana, que hasta este momento ha brillado por su ausencia. Nosotros creemos en la ciudad de los distritos, una ciudad en la que los donostiarras puedan participar directamente en hacer propuestas
y que esas propuestas sean resueltas con el dinero repartido entre todos los barrios. Asimismo, queremos darle un impulso importante al transporte, sobre todo al transporte colectivo, para que vertebre y una todos los barrios. Una conexión también con el resto de municipios, para lo cual defendemos pues, mejores frecuencias, precios más económicos y animamos a la ciudadanía a dejar el vehículo en casa. Impulsaremos un planteamiento urbanístico en función del servicio y los derechos de los ciudadanos, y no como un instrumento para que la propiedad privada se enriquezca con esas superficies. Así nos oponemos frontalmente a las intervenciones especulativas, pelotazos urbanísticos que se están dando, ¿no? Pelotazos que regalan patrimonio público a entidades privadas. Y como un tema importante impulsaremos el alquiler social. Nosotros pensamos que la vivienda en Donosti es uno de los temas importantes y que la forma de resolverlo es con alquiler social. Apostamos también por reducir, reutilizar y reciclar los residuos, por la recogida puerta a puerta, que va a ser uno de nuestros caballos de batalla, y la elaboración con ese puerta a puerta de compost. Tenemos un compromiso real contra la lucha del cambio climático, por lo que entre nuestras propuestas está el rechazo a la incineración. Estas son algunas de las propuestas que Esquerra Batua pretende aplicar en Donostia, porque nuestra candidatura representa el único referente a la izquierda, y es una izquierda vasca, no independentista, que defiende otra política posible. En definitiva, Esquerra Batua, pensamos, somos la única alternativa vasca de izquierdas no independentista para transformar Donostia desde la izquierda. Doy ahora la palabra a nuestro coordinador general, Mikel Arna.